Muy buenas, soy Julio Cruz y desde este canal YouTube voy a exponer una serie de vídeos en la que intentaremos profundizar sobre el mundo de las sectas. Hoy en este primer programa vamos a intentar analizar la falsa apariencia y engaño de los grupos coercitivos, todo de la mano de la red de prevención del sectarismo y del abuso de debilidad, Red UNE. En primer lugar, vamos a intentar empezar con lo que es la guía práctica en la que se describen falsas apariencias y engaños de los grupos coercitivos. En concreto, para captar adeptos provenientes de todas las capas sociales, las sectas desarrollan una estrategia de seducción ofreciendo objetivos que motiven a la víctima. Realizan múltiples promesas y presentan una apariencia irreprochable, disimulando los engaños de los que se sirven para la captación. Describiremos lo que atrae al principio. Al principio atrae lo nuevo, lo insólito, lo misterioso y fomentan la curiosidad. También la promesa de una salida profesional, de un desarrollo personal, del acceso al poder, la promesa del bienestar, de la curación por medios no habituales, el lenguaje pseudocientífico, plagado sistemáticamente de neologismos, que son nuevas definiciones o palabras que nos resultan extrañas o novedosas y están hechas para la confusión, en concreto para inducir el engaño. Desde el primer contacto nos dan una acogida muy calurosa que diluye provisionalmente el sentimiento de soledad y cuando se presenta la ocasión, la entrega personal. ¿Qué les sirve de tapadera? Pues proposiciones atractivas y aparentemente anodinas, un programa de salud, dieta, ejercicio, cuidado, lo que se necesita para curarse a uno mismo y para curar a los demás, un programa de ocio, deportes, encuentro, cultura, un programa de captación a través de ritos, iniciación, ceremonias, meditación, celebraciones en grupo, y un programa educativo que lleva englobado la pedagogía que dice estar en posesión de métodos y requisitos para el éxito. Lo que no se ve dentro de una secta, pues no se ven los métodos sutiles de captación progresiva y manipulación que alteran la visión del mundo. Tampoco se ven los fines para lograr un sometimiento incondicional, que puede ser financiero, intelectual o de tipo afectivo, que refuerce el poder y los beneficios de los dirigentes. También las obligaciones que se adquieren en cuanto al dinero, tiempo, disponibilidad, imposibilidad de elegir libremente. En un principio no se tiene ninguna obligación y de ahí se pasa a soportar pesadas exigencias que progresivamente conducen al aislamiento y a la lealtad exclusiva al grupo. Y todo ello hay que añadir la extrema dificultad para romper los compromisos adquiridos. Peligran el libre pensamiento, la salud, la inserción social, los vínculos familiares, etcétera. A continuación, vamos a repasar los 10 errores típicos que se cometen sobre el sectarismo. El primer error sería pensar que a lo largo de los siglos siempre ha habido sectas y esto no debe hacernos olvidar que las sectas contemporáneas presentan muchos elementos nuevos, como por ejemplo la utilización de estados con legislación permisiva a modo de refugio, enormes medios financieros y sofisticados medios de manipulación temática y contemporánea. El segundo error es no hacer distinciones entre los grupos de captación, cuando en realidad la temática, los objetivos y los peligros difieren mucho de un grupo a otro. El tercero sería creer que les reconoceremos por sus excentricidades, por su aspecto extravagante, cuando en realidad las sectas más peligrosas son a menudo las que se presentan con un aspecto racional e integrador. El cuarto sería pensar que es el contenido lo que define a una secta, cuando en realidad son los métodos de captación, la intolerancia, la influencia sobre sus adeptos y los objetivos no declarados los que las definen. El quinto es creer que estos grupos juegan limpio, cuando en realidad utilizan la formación, la terapia, la ecología,
la ayuda humanitaria, la religión, como tapaderas para venderse mejor. El sexto es creer que los adeptos son gente simple o desequilibrada, cuando en realidad muchos de los que son manipulados mentalmente son personas perfectamente equilibradas, pero a menudo más vulnerables debido a circunstancias de la vida. Pérdida de un ser querido, crisis moral, fracaso sentimental, problemas laborales, enfermedades graves o convalecencia prolongada. Hay que subrayar que entre la clase acomodada y cultivada este problema afecta más a menudo a los científicos y los técnicos que a la gente de letras y a los filósofos, dado que por su formación están más acostumbrados a relativizar las diversas doctrinas. El séptimo es pensar que los adeptos carecen de ética, cuando en realidad la ética es una de las motivaciones para la adhesión, aunque está orientada y subordinada al sometimiento del grupo. El octavo es subestimar el poder de las sectas, cuando en realidad pueden llegar a infiltrarse en cualquier medio, en cualquier país, en cualquier círculo de poder y en cualquier órgano de decisión. El noveno es creer que uno es inmune a las sectas, cuando en realidad cada uno de nosotros es manipulable. Y por último, el décimo es creer que que la vía represiva es suficiente para minimizar la influencia de las sectas, cuando en realidad el combate comienza sobre todo por la prevención, la información, la formación y la educación. Estrategias de captación de las sectas y grupos de manipulación mental. Estas organizaciones ponen en práctica deliberadamente ciertos métodos para manipular a las personas que constituyen su objetivo. Sujetos motivados que se presentan voluntarios y utilizan estos métodos con la intención de transformarles en agentes dóciles eh, y eficaces a su exclusivo servicio, manteniéndolos ajenos a cualquier otra influencia. En un principio, esta manipulación supone motivar a la víctima, que atraída por los objetivos que le son presentados, será más adelante objeto de un verdadero programa de transformación, mediante el uso de las técnicas más sofisticadas de la psicología moderna. El programa se desarrolla esquemáticamente en tres fases. La primera es atraer, la segunda es seducir y la tercera es motivar a la víctima, teniendo en cuenta sus motivaciones y su vulnerabilidad, utilizando diferentes tapaderas respetables relacionadas con la cultura, la religión y la medicina, aprovechando el contexto social y cultural en el que se desarrolla. Crear una dependencia de la víctima desestructurando sus referentes internos. La secta construye en torno al adepto un universo de referencias impermeables a las informaciones externas, utilizando para ello un método de desestructuración y reconstrucción. Se llega así a la paradoja de la sumisión voluntaria. En caso de deuda, se vuelve más o menos a lo mismo. Dicen los manipuladores: ¿por qué has venido aquí por tu propia voluntad? Puesta en marcha de un trabajo de reconstrucción, mediante la identificación con el grupo que motiva las emociones, cuestionando todas las referencias anteriores, por métodos de sugestión derivados de la hipnosis, explotando las insatisfacciones, dudas, rechazo y rabia contenida, mediante sesiones de aislamiento, de pérdida de referentes, de alejamiento de lo cotidiano, mediante la culpabilización, la humillación impuesta al neófito bajo el pretexto de huir del ego. Procesos de captación. Para dar comienzo a un proceso de captación hay que desestabilizar al sujeto, es decir, invalidarlo, hacer que su forma de comprender el mundo sea inoperante y descalificar su visión del mundo. O eso que, en definitiva, en términos pseudocientíficos, podríamos llamar el software del que se sirve para interpretar los datos exteriores. De esta forma, se minan las defensas que protegen al sujeto contra lo nuevo y lo insólito. En este estado de perplejidad, de duda, de inquietud y de puesta en cuestión del fundamento de sus convicciones anteriores, el sujeto se hace receptivo y mediante su motivación se consigue convertirlo en un ser dócil. Para una rápida desestabilización
Se emplean técnicas de modificación de la conciencia. La conciencia experimenta varias progresivas que van desde la extrema vigilancia hasta el sueño. Todo el mundo experimenta estas variaciones, bien a través de los productos químicos, embriaguez, bien otras patologías, equivalentes epilépticos, bien en circunstancias extremas, miedo, cólera, bien por fenómenos colectivos, hiperexcitación fónica, ciertos conciertos de rock o deportiva, manifestaciones deliberadamente violentas en los estadios. En terapia, la hipnosis puede provocar el efecto máximo, pero hay muchos estados intermedios. Todas las terapias producen un cierto efecto de desestabilización. Este efecto se da también en las técnicas de propaganda, de publicidad y del entrenamiento militar o deportivo. Ciertas técnicas aquí descritas son de uso común en el mundo de la publicidad, de las ventas, de la dirección, de la política, pero aquellos a los que van dirigidas las identifican más fácilmente. Y dado que los creadores saben que la legislación establece un límite para su uso, las consecuencias no suelen ser tan graves. Por otra parte, hay que hacer una distinción entre la captación y el compromiso ante una causa, que consiste en una actividad no irreversible y que puede tener una duración limitada en el tiempo. Esta actividad no está al servicio de ninguna jerarquía nombrada a sí misma y mantiene una gran capacidad de decisión. Puede que los compromisos sean importantes, pero no se altera deliberadamente el espíritu crítico. Procesos de manipulación. Los muy diversos procesos que se utilizan siempre en común el hecho de organizar la regresión psicológica del adepto mediante el recurso exclusivo a lo inmediato y a la búsqueda de la similitud. Manipular es utilizar en su propio provecho la inmediatez y la semejanza, para hacer enfermar a una persona y manipularla según le convenga. La semejanza. Hacerle creer al otro que es idéntico a nosotros, que tiene los mismos intereses, a los mismos ideales. Hacerle creer que se le reconoce y que se le acepta por lo que quisiera ser. Sustituir la complejidad de la realidad por la simpleza de las imágenes. Reemplazar la realidad por las imágenes artificiales que son sólo un reflejo de la misma. La inmediatez. Encerrar al otro en la inmediatez para que le resulte imposible observar la realidad desde una cierta distancia y por tanto para que no pueda cuestionar nada. La inmediatez implica el espacio, que es igual a la promiscuidad en el grupo, el tiempo, que es igual a urgencia permanente, repetición de lo mismo, lecturas, cantos, oraciones, el espacio, tiempo, que es igual a la ocupación real como artificial. Como consecuencia, se experimenta una inmersión en el grupo y la disolución de la personalidad del adepto, gracias a diversos medios. Técnicas hipnóticas, regímenes carenciales, privación del sueño, sobreesfuerzo, encerramiento en una promiscuidad permanente e impuesta por medio de cursillos. También se utiliza una lógica que emplea exclusivamente razonamientos justificados por semejanzas puntuales. La división del mundo entre el bien absoluto, el grupo y su jefe, y el mal absoluto, todo lo exterior. Práctica del chivo expiatorio, responsabilizar de lo malo a lo exterior o a los traidores. Uso de la negación para hacer desaparecer todas las objeciones y los hechos molestos. A continuación vamos a hablar del encierro. El encierro es una especie de fortaleza que solamente habitan los semejantes, completamente formados o en vías de formación, asediada por los extranjeros enemigos y en la imposibilidad de hacer las diferencias, de aceptar las diferencias de los demás de los que no están de acuerdo. La obligación de practicar un proselitismo permanente. Cuanto más fuerte es la resistencia de los enemigos hacia el grupo, más se refuerza su creencia en el grupo. Algunas técnicas de desestabilización.
La mayoría de las psicoterapias y de los procesos de formación con una fuerte implicación personal implican un cierto cuestionamiento y una desestabilización psicológica transitoria, y ello es necesario para que se dé una evolución personal. La gran diferencia entre estos métodos y los que se emplean y los que emplean las sectas reside en su consecuencia o en su finalidad. La terapia tiene por objetivo hacer autónomo y libre al individuo. Las sectas, por el contrario, buscan hacer de él, en un plazo más o menos largo, un ser dependiente y sumiso a un modelo preestablecido. Desestabilizar creando un marco en el que la víctima es inexperta, cuestionada, aislada, despojada de sus referentes, invalidada, privada de autocontrol, minada emocionalmente. Las técnicas puntuales que se orientan hacia este método es la reactivación, la revivificación del estrés, el análisis de las motivaciones profundas, lo inconfesable, provocar emociones, despertar la culpabilidad, el psicodrama, interacciones escenificadas, el testimonio, mm, el decir la verdad, la repetición de la obediencia, órdenes deliberadamente absurdas incluidas, la implicación progresiva, escándalo provocado, el cuestionamiento del cuerpo, ejercicio físico, exponer el cuerpo a un sometimiento, silencio o interacciones amenazantes, despojar de valor las palabras mediante el rechazo del vocabulario corriente, lo insólito, una disociación de la lógica, asociaciones incongruentes, empleo de mediadores no verbales, lemas paradójicos o vagos. Indicios y análisis crítico de los mismos. Las denuncias. Las más frecuentes se producen por el secuestro de personas de su hogar o de su familia, lo que puede estar provocado por otros motivos que no tienen relación con la actuación de la secta. Otras están provocadas por el aspecto insólito de las prácticas, ya sean de la organización o de sus dirigentes. Eso no basta para un diagnóstico y puede inducir a error. Otras denuncias están motivadas por disputas entre familiares, vecinos, competidores o adversarios ideológicos. Otras se explican por la mera imaginación de sujetos con problemas psicológicos. Y al contrario, el hecho de que no haya denuncia puede deberse al miedo o a la vergüenza. El proselitismo a ultranza, publicidad machacona, soluciones milagrosas, proliferación de reuniones con testimonios demasiado entusiastas para no provocar desconfianza o sospecha. Propaganda incesante e insistente, de puerta a puerta. Infiltración sobre todo en círculos de jóvenes. El poder económico inexplicable de los grupos o de sus dirigentes nos lleva a una adquisición de grandes propiedades sin motivo comercial, posesión de empresas y comercios adquiridos sin transparencia financiera, un estilo de vida de los dirigentes que aparentemente no trabajan ni tienen ninguna actividad lucrativa. El contenido de la literatura que difunden puede ser multitud de promesas extraordinarias, culto a la personalidad del gurú fundador, promoción de un grupo de élite o de elegidos, un vocabulario de iniciación que resulta incomprensible. También acusan a los no adeptos que se oponen a la exaltación del grupo, proponen tomar el poder, promover las rupturas familiares y sociales. ¿Cómo explotan a los adeptos? Les obligan a una militancia obligada, a vigilancia mutua y recíproca de los adeptos, también progresiva en la vida privada y en el ámbito familiar, una exigencia de trabajo gratuito, sin cotización social, exigencia de realidad, tareas cada vez más pesadas, exigen también importantes contribuciones económicas a todos los empleados y por último exigen dedicar cada vez más tiempo a las actividades de la secta en detrimento a las obligaciones familiares y sociales. La evolución de la secta puede producir o inducir a error.
¿Dónde hay que poner la frontera entre el funcionamiento legítimo y la zona de peligro? Es decir, entre convicción y convencimiento fanático, compromiso y sumisión irreflexiva, prestigio del líder y culto del gurú, decisiones voluntarias y una elección totalmente dirigida, búsqueda de alternativas culturales, morales, ideológicas y ruptura con los valores democráticos, persuasión hábil y manipulación programada, lenguaje motivador y neolenguaje, jerga y lenguaje incomprensible, solidaridad y fusión del grupo, proceso formativo, terapéutico y proceso de robotización. Y de ahí nos surge la necesidad de posicionarse entre la banalización y demonización. Distinción analizada meticulosamente y tratar a todos los grupos como si fuesen iguales. Creencias en el hábito jurídico y leyes excepcionales imposibles de aplicar. Ceguera, permisividad y excesiva tolerancia y sospecha generalizada. Para desenmascarar las trampas, la única prevención es la información, pero esta debe de estar apoyada en una documentación rigurosa. Por eso es muy importante consultar este tipo de páginas o este tipo de trabajos como el que estamos hoy desarrollando. Con un análisis profundo es posible distinguir entre la auténtica búsqueda espiritual, filosófica o religiosa y las falsas apariencias de numerosos grupos totalitarios. Los ciudadanos dispensados por profesionales, los cuidados dispensados por profesionales competentes oficialmente reconocidos y las promesas de inspirados curanderos o iniciados. El deseo de un desarrollo personal aceptable y honesto, tenga carácter filosófico o no, y los programas destinados a crear una dependencia progresiva en el adepto. El contenido de la literatura que difunden contiene multitud de promesas extraordinarias. Un culto a la personalidad del gurú y fundador. Promoción de un grupo de élite o de elegidos. Vocabulario de iniciación incomprensible. En sus panfletos acusan a los no adeptos y se oponen a la exaltación del grupo. Proponen también tomas de poder. También promueven rupturas familiares y sociales. ¿Cómo explotan a los adeptos? Lo explotan con una militancia obligada, con una vigilancia mutua y recíproca de los adeptos, progresiva, eso va orientada progresiva a la vida privada y al ámbito familiar. También exigen, como hemos dicho antes, el trabajo gratuito sin cotización social. También exigen realizar tareas cada vez más pesadas, importantes contribuciones económicas a todos los empleados y una exigencia de dedicación cada vez más tiempo en la actividad de la secta en detrimento de las obligaciones familiares y sociales. Sectas y grupos totalitarios. Definiciones. Sectario. La palabra secta puede resultar ambigua, pero el diccionario define el adjetivo sectario como animado por un fanatismo exaltado que reside en opiniones estrictas y que practica una intolerancia agresiva. Totalitario, que no se admita ninguna oposición en el grupo, que el poder que se ejerce no admita ningún control democrático, que ese poder tienda a ejercerse en las esferas más íntimas de la vida de sus adeptos y que se dé a todas las preguntas-respuestas que aniquilan progresivamente la capacidad de reflexión. Estos dos calificativos aplicados a una formación estructurada como grupo constituyen condiciones inevitables de todos los comportamientos nefastos que se le pueden reprochar al mismo. Criterio de la lógica sectaria totalitaria. El fanatismo exaltado que reside en opiniones estrictas
muestra que los adeptos son de hecho dirigidos hacia certitudes no negociables, y estas por su parte les lleva a no ser capaces de aceptar ningún tipo de cuestionamiento. El poder dirigente, el gurú o maestro, pretende estar en posesión de la verdad universal y perfecta, que sólo él puede hacer llegar a sus adeptos bajo la forma de una doctrina y unas prácticas que sólo él decide. Por tanto, el adepto no puede cuestionar absolutamente nada de lo que se le enseña, ni puede tomar ningún tipo de distancia. Así se le induce a rechazar cualquier tipo de mediación. No tiene más remedio que conformarse con el modelo único del pensamiento y del comportamiento que ha sido definido por el dirigente. El único criterio que se le admite es el de la similitud. No puede tolerarse ningún tipo de diferencia porque es injustificable en un sistema como este. Por tanto, el grupo solo puede conocer a semejantes o aspirantes a serlo y extraños los que están fuera. Los extraños no pueden ser sino el objeto de un proselitismo exacerbado que aspira a transformarlos en adeptos. Si se oponen, tienen que ser considerados como adversarios, a los que hay que redirigir a la razón sectaria, y si se oponen a ello, como enemigos que hay que neutralizar. Al fin y al cabo, en tanto que extraños al grupo son, de todos modos, ajenos a las leyes del grupo. Del mismo modo, el grupo no puede reconocer las leyes ajenas, y mucho menos someterse a ellas. Consecuencias prácticas. El hecho de adoptar respuestas en forma de certidumbres es extremadamente gratificante, especialmente cuando se atraviesa por una crisis en la que nos abordan la duda y la angustia. Estas desaparecen inmediatamente y son sustituidas por la euforia. El hecho de no tener que hacerse preguntas y no tener que realizar una búsqueda personal desmotiva y anestesia, igualmente la conciencia. El adepto se confía al dirigente y eso le hace perfectamente feliz. Sus problemas anteriores y sus dolorosos interrogantes se desvanecen gracias a esta renuncia casi onírica. El adepto ya no puede abandonar las certidumbres que ahora son también suyas, porque si lo hiciera, piensa, sería expulsado a ese infierno exterior que tanto se le ha enseñado a temer. Y para protegerse de este peligro prefiere negar su servilismo hacia el grupo o responsabilizar, como le han enseñado, a los chivos expiatorios. La democracia en peligro. El proceso de captación. La captación es un individuo por un grupo sectario, totalitario. Ocurre muy a menudo cuando la víctima se encuentra en un estado de debilidad, vulnerabilidad o desamparo moral. A todos nos pueden desestabilizar temporalmente las circunstancias de la vida. Puede tratarse de la familia, de un ideal, religioso o no, de problemas de salud, del futuro personal, de relaciones sociales o afectivas o incluso de cuestiones sobre el futuro mundial, como la contaminación, la ecología o la política. A partir de este momento, el mundo del sujeto perderá completamente su coherencia. Esta situación de angustia y de falta de sentido insoportable conduce a querer refugiarse a una regresión psíquica. Es precisamente esta regresión psíquica lo que planean y explotan los grupos sectarios totalitarios. Los procesos psíquicos infantiles están marcados no por una búsqueda de coherencia, sino por una necesidad de congruencia. Congruencia significa lo que va junto, incluso más simplemente, la constatación de una cierta similitud. Este funcionamiento psíquico primario se afianza con 4 operaciones elementales. La primera es la proyección. Yo atribuyo al otro lo que de hecho pertenece a mis propios pensamientos deseos. La segunda es la introyección. Yo me atribuyo lo que en realidad es propio del otro, por lo menos tal y como yo lo percibo. La tercera es la negación. El rechazo al darse cuenta y el fusionar a una amalgama. Aceptar todo lo que pueda parecer tener cierta semejanza, incluso parcial o forzada.
Los procesos que emplean estas operaciones tienen los siguientes consecuencias. El detalle vale por el todo. La imagen puede sustituir a la cosa. La palabra, el encantamiento actúa. La palabra perro puede morder. La representación imaginaria condiciona voluntariamente la realidad. La necesidad de una aprobación universal genera un proselitismo exacerbado. Negar cualquier valor de oposición lleva a la destrucción del estaño del grupo. Todo esto constituye el fundamento mismo del pensamiento mágico primitivo. No es extraño encontrar en estos sujetos una búsqueda obstinada de milagros y poderes sobrenaturales, o incluso una pasión por las llamadas medicinas paralelas. Más frecuentemente estos procesos culminan con una visión del mundo simplista e inquietante, maniquea y sin matices, como puede observarse en los niños pequeños. Estos suelen estar completamente satisfechos cuando son capaces de clasificar las cosas en agradable o desagradable, bueno o malo, bien o mal. Cada grupo sectario, totalitario, especializa su víctima en alguna de las grandes preocupaciones existenciales, que pueden ser rebatidas. Sus adeptos están manipulados para que busquen personas con dificultades en aquel dominio en el que la secta pretende ser capaz de llenar sus aspiraciones insatisfechas. La captación se hace siempre a través de una doble acción simultánea. La radicalización dramatizante de las carencias de la víctima, el elogio de los ideales que el sujeto no ha podido realizar. Tus aspiraciones son del todo excepcionales y son las mismas que las nuestras. Por eso necesitamos, sin lugar a dudas, personas como tú. De todo esto concluye que tú solo no puedes lograr nada, pero con nosotros y con la sabiduría de nuestro grupo podrás conseguir todo. La secta encerrará al sujeto con el pretexto de revelar al adepto las soluciones a sus problemas, en una lógica primaria de un mundo construido con una red de creencias inextricable, o sea, que no se puede salir, que rechaza cualquier análisis libre. En un sistema así no hay más que semejante y extraño. Extraño significa el que está fuera, en un mundo tan diferente que no podría participar de un patrimonio común, ni de ninguna similitud con lo semejante. A lo más se podría tolerar que se convierta en semejante y se adapta al modelo común de los semejantes. Un extraño no puede, por tanto, reivindicar ningún tipo de igualdad de derechos, ninguna libertad de ninguna fraternidad. Las reglas morales en vigor entre los semejantes no le serán aplicadas, porque él es de fuera. Si no acepta someterse completamente a las reglas de los semejantes, será sencillamente un enemigo para la secta, un ser peligroso, y por tanto habrá que neutralizarlo por todos los medios. Se percibe que en ese afuera no puede existir ningún otro más, porque se reconoce al otro por la acepción de sus diferencias, dentro de una coherencia que lo integra en el mundo de una filiación común. Para un sujeto cuyo mundo ha perdido coherencia, que tenía cualquier inclusión en un mundo alternativo, está condicionada por la adopción de un conformismo ciego y total, según el modelo predicado por el gurú, que está en posición de certidumbre absoluta. De hecho, estos grupos rechazan los valores que son la base de la democracia: la libertad, la igualdad y la fraternidad, pero también la posibilidad de aceptar al otro como tal, como todas sus diferencias dentro de una afiliación común. Son, por tanto, grupos totalitarios. El diccionario Le Petit Robert define este objetivo del siguiente modo: un sistema que no admite ninguna oposición y en el que el poder manda con plena soberanía e incluso tiende a confiscar todas las actividades de la sociedad que domina. Y son al mismo tiempo grupos sectarios, según el diccionario, es una característica de los grupos con un fanatismo exaltado y opiniones rígidas que practican la intolerancia. Estas dos
definiciones reconocen las consecuencias de los comportamientos psíquicos primarios y de la carencia del cuestionamiento permanente, reemplazada por la adhesión ciega a la certidumbre. Se observa en ello el enclaustramiento de un mundo único y paranoico de semejantes asediados por el complot de su enemigo. Se reconoce la jerga propia de cada uno de los grupos por la pérdida de filiación etimológica. Se percibe claramente la pobreza del saber por la pérdida de la filiación cultural, por el rechazo al cuestionamiento y por la práctica simultánea de la confusión y de la negación. Las prácticas coercitivas y manipuladoras, incluso con los adeptos, se justifican implícitamente por el hecho de que estos no son suficientemente semejantes, conformes al modelo. En una palabra, el rechazo a toda afiliación exterior a grupos es una constante absoluta. Ningún otro gran hombre que no sea el gurú, ningún otro texto fundacional que no sea el que reinterpreta o revela ninguna otra autoridad filosófica o científica que no sea el mismo grupo. No se tolera ninguna pertenencia a una familia natural, los padres, espiritual o ideológica. Ahora tu padre es el gurú y tu familia es el grupo. Los grupos sectarios totalitarios no pueden aceptar la permanencia de ningún otro grupo. Por esta razón, todos ellos ponen en práctica sistemas de ruptura de filiaciones familiares, nacionales, culturales, religiosas, sociales y lingüísticas. Las rupturas familiares provocan el rechazo de aquella familia que no se adhiera al grupo, incluso el cónyuge. Se truncan los proyectos de la carrera profesional, se abandonan las responsabilidades sociales y se desvalorizan las tradiciones religiosas. Se borra la pertenencia nacional en beneficio a las ambiciones políticas internacionales del gurú. El exterior demonizado. La demonización del exterior, el mito del complot universal persecutorio, al igual que la práctica del chivo expiatorio, provocan la agresividad violenta de una defensa preventiva. La opacidad de la estructura responde a la imposibilidad de verificar objetivamente las bases fundacionales míticas del grupo y de sus doctrinas. El peligro destructor de estos grupos para los individuos, las instituciones y la cultura es enorme y no debe ser subestimado. Su carácter intrínseco permite que estos grupos realicen todo tipo de infiltraciones y manipulaciones. Intentar observarlos desde sus convicciones o ideales sería un error y nos llevaría a caer en el juego de estar de acuerdo con tomar en cuenta a priori sus apariencias engañosas. Y el quid del problema es otro. Lo que verdaderamente importa es detectar las reacciones y los comportamientos inaceptables. Cualquier organización humana, cualquier órgano de poder, tiene tentaciones sectarias y totalitarias. Reconocerlas, incluso en las organizaciones más respetables, y luchar contra ellas es el deber de cada uno de nosotros. Sin embargo, ello no minimiza la nefasta responsabilidad de los grupos, ni excusa esto. Los grupos sectarios totalitarios son muy peligrosos para el individuo, porque la pérdida de la noción de ciudadanía mediante la adhesión a un grupo desarrolla una identidad de clan opuesta al ciudadano individual, que constituye parte de la sociedad, para la sociedad, porque crea zonas que escapan al derecho, las leyes del gurú o las del grupo son declaradas superiores a la ley del Estado, se rechazan tanto la ciencia como los adelantos científicos, se trata en definitiva de un retorno al mundo paralelo, medicina paralela, educación y pedagogía alternativa, nueva economía, nuevo urbanismo, etc. Y de un entorno a una tradición sesgada. Problemática en torno a las carencias de filiación. Existen tres preguntas fundamentales de la filosofía, que son aquellas que se le hace al otro, pero también las que nos podemos hacer a nosotros mismos. ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas?
¿Quién eres? El trabajo de búsqueda que realiza el sujeto sobre las dos primeras preguntas es lo que le afirma como yo, que responde a la pregunta de ¿quién eres? Y sobre todo, de lo que se trata aquí es de abordar la primera de las preguntas en sus estructuras más concretas. Se trata del problema de las filiaciones que pueden ser familiares, nacionales, culturales, religiosas, sociales o lingüísticas. Puede existir carencia en cada uno de estos niveles, o bien se trata de unos recursos que son necesarios para el proceso de construcción de uno mismo. La relación con el mundo. La familia y muy especialmente los progenitores constituyen el primer recurso que confiere una filiación, que nos revela nuestra humanidad. A partir de ella intentaremos crear vínculos en todas las direcciones que den sentido a nuestra existencia, según ciertas orientaciones éticas y o estéticas. La necesidad fundamental de construirse a partir de una relación con el mundo se traduce en la búsqueda de un ideal que los padres, por naturaleza, tienen el deber de despertar. Además, se supone que son ellos nuestros primeros representantes y mediadores. La búsqueda de un ideal puede precisar de una mediación similar a la de los padres biológicos. Sin embargo, estos no pueden afirmarse como modelos a imitar, tengan las cualidades que tengan, sin destruir la trascendencia del ideal que sustituye. De este modo, enturbiarían la transparencia de su papel de mediadores. Esto requiere que ese papel requiere. Al contrario, son sus diferencias y carencias no disimuladas para con este ideal lo que evidencia su sentido. El Padre verdadero tan solo es el revelador posible del Padre ideal, según la terminología lacaniana. Las grandes orientaciones filosóficas y las grandes tradiciones religiosas retoman con una dimensión superior esta primera mediación constituida por los padres. Ellas mismas no tienen otro sentido que el de superar sus carencias. No permiten avanzar si no es a través del cuestionamiento permanente. Mueren si se constituyen en un sistema cerrado de pseudo certidumbre. Ocurre exactamente lo mismo con una ciencia o filosofía que no se ponga en cuestión. Las palabras solo tienen sentido pleno si son definidas como representaciones del ideal que designan. Las palabras tomadas como tales se constituyen como símbolos que reenvían a la estructura aceptada del pacto que realiza la lengua común. La coherencia simbólica se asegura mediante la remisión constante a las filiaciones de la etimología. El discurso fundamentado en este proceso permite una comprensión entre hablante y receptor, en el que estos participan según los principios de libertad, igualdad y fraternidad de cada uno. La lengua dice mucho más de lo que cree el hablante. Así se revela a él mismo si se presta atención por la coherencia y la riqueza inagotable de su filiación etimológica, que se confunde con la historia humana. En cualquier caso, para aprovecharse de ello hay que asegurar la confianza, fidelidad a la realidad, fiabilidad y confianza en lo que se dice, sinceridad, cuestionando incesantemente tanto lo que decimos como lo que nos dice. Es evidente el gran peligro que puede representar las carencias naturales y lingüísticas, que no permitan dar sentido al alejamiento de la realidad y por tanto reconocerla como tal. Sectas, grupos fundamentalistas y religiones. Muchos de los grupos sectarios totalitarios se autodefinen como nuevos grupos religiosos. Con ello esperan ganarse un cierto respeto. Reclaman para sí un estatus, que en muchos países puede suponer, entre otros, generosas ventajas fiscales. Es por tanto importante aclarar los principales criterios que permiten afirmar que un grupo tiene por objetivo imponer creencias de forma autoritaria, mediante el empleo de diferentes procesos manipuladores y totalitarios. La lógica sectaria es diametralmente opuesta a cualquier espíritu de búsqueda. Los grupos intrínsecamente sectarios y totalitarios tienden, desde el principio, a disimular sus objetivos bajo una apariencia religiosa, espiritual
o filosófica. Una religión que triunfa demasiado fácilmente comporta muy a menudo elementos organizativos con una tendencia nefasta al sectarismo y al totalitarismo. Sin embargo, es importante insistir en que las grandes organizaciones religiosas de corrientes sanas y de una religiosidad auténtica suelen tener una obstinación tenaz. La lógica de los grupos sectarios y totalitarios es diametralmente opuesta a cualquier espíritu de búsqueda. Su objetivo no es hacer que el individuo progrese en el camino de la sabiduría. Muy al contrario, estos grupos pretenden estar en contacto inmediato con la fuente trascendente, por medio de un profeta, un iniciado o incluso de una encarnación divina. Y a partir de ahí todo cuestionamiento personal carece de objetivo. Las necesidades que fomentan a estos gurús no son sino la necesidad de la ética que pone en evidencia la trascendencia que distingue al ser humano del animal. Los deseos primarios, por el deseo de poder, son los únicos que ellos activan. Cuando lo particular ha perdido la referencia trascendental, las diferencias dejan de tener sentido y deben ser eliminadas. Los criterios para reconocer la realidad se hacen difusos. El que es diferente no es ya otro, por los mismos derechos, con quien se establece una relación mutuamente enriquecedora. Se convierte en un extraño y por tanto en un enemigo potencial. El deseo de semejanza, de estar de acuerdo con un modelo único y un pensamiento único, establecido por la autoridad, se manifiesta en el gusto de un atuendo o uniforme, en la adopción de un modo de comportamiento estandarizado y en el empleo de una jerga que aísla al grupo del exterior. La semejanza solo puede ser completa si se eliminan las filiaciones naturales, familiares, culturales, etc. Y se sustituyen por la del grupo. Tu padre es el gurú, tu familia es el grupo. La ruptura con el mundo común es absoluta. Este mundo común solo puede existir para ser dominado y explotado. El adepto está atrapado en una tela de araña de una doctrina construida con el tejido compacto de una infinidad de detalles sacralizados. Cada punto reenvía circularmente a otros de manera rígida y en una estructuración paranoica. No deja el más mínimo espacio de libertad al pensamiento. El espíritu ha desaparecido y solo queda la letra. Nadie está a salvo. Sorprende la rapidez con la que los individuos que creíamos equilibrados y cultos caen en manos de grupos con una pobreza intelectual y espiritual a la vista de cualquier mirada imparcial y exterior. Es verdad que las manipulaciones psicológicas e incluso físicas están siempre a la vista, pero es importante entender que de nada servirían si no fuera por estas condiciones previas que son necesarias y que pueden encontrarse reunidas en cualquier proporción. Carencias culturales profundas en lo referente al empleo del pensamiento racional. Situaciones de crisis personales y vitales en el momento de la captación. Creencias espirituales graves. No disponer de una ayuda externa fiable y compasiva lleva a aceptar como liberador cualquier grupo cuya función es precisamente la de eliminar los cuestionamientos que generan angustia. La disolución casi inmediata de la angustia en la euforia por el abandono de uno mismo al grupo y su supuesta sabiduría es tan gratificante que el neófito renuncia de buena gana a las singularidades que hacen de él un individuo, para diluir su individualidad con sus problemas en el conformismo del grupo. Prevención. Líneas para una actuación firme, prudente y proporcionada, selectiva y sin equívocos, bien informada y evolutiva, realizable con concreción. Los poderes públicos se han visto enfrentados al desarrollo actual de grupos de dominación psicológica
que emplean unos métodos, modos de organización y poder sin precedentes, y han necesitado demasiado tiempo para decidir qué medidas utilizar en contra de una infiltración persistente. A pesar de las dificultades, se pueden realizar algunas acciones que se articulan en 5 ejes principales. Conocer mejor al fenómeno. Crear una comisión interministerial de lucha contra el fundamentalismo, cuyas funciones estén explícitamente definidas en los poderes públicos. Aumentar los recursos con los que cuentan los organismos de información especializados, ya sea públicos o privados. Coordinar los ministerios a los que concierne el problema. Vínculos entre colectivos locales. Analizar y comprender mejor este fenómeno social. Crear comisiones informativas y de análisis multidisciplinarias. Informar y formar y sensibilizar a los responsables. Aquí incluiríamos representantes políticos, altos cargos públicos, jueces, policías, educadores, circulares, actos de sensibilización, dar a conocer los procedimientos judiciales y enjuiciamientos, participar en cursos de formación destinados especialmente a los educadores. Por otra parte, informar mejor a la opinión pública, de manera serena y objetiva sobre los métodos, la falsa apariencia y los peligros de estos grupos, apoyar y controlar las asociaciones especializadas a la prensa, apoyar y controlar las publicaciones, películas, folletos informativos, sancionar mejor. Ante todo, dentro de la legalidad existente, sobre salud, educación, trabajo y fiscalidad. Crear un grupo de expertos que redacte una definición jurídica de términos como instigación, captación del consentimiento, grupo manipulador, etc. Por otro lado, otras líneas de actuación: regular el mercado de las psicoterapias y de la formación, exigencia de diplomas de organismos acreditativos, acuerdos ministeriales, códigos deontológicos, etc. Sensibilizar al colegio de médicos contra el ejercicio ilegal de la medicina. Si no se puede definir el delito en lo penal, concretar en lo civil la noción del perjuicio, de dolo, por ejemplo, consentimiento inducido por un grupo que exige la servidumbre. Bueno, hemos terminado este largo desarrollo y introducción y manual sobre el tema de la secta. Espero que os guste y que os sirva para identificar el peligro que tenemos fuera. Y como decía un gran escritor, que yo lo considero así, Salvador Freixidó, les pido por favor que no presten su cerebrito a nadie, que piensen ustedes por sí mismos, porque en realidad el conocimiento y la verdad está en el impulso que ustedes tengan de conocer y de saber, pero nunca se dejen llevar por un gurú ni por un líder, y en cuanto detecten este tipo de rasgos que aquí hemos descrito, pues que suenen todas las alarmas, y si lo ven a su alrededor, actúen. Gracias por su atención. Buenas tardes.